Pues hoy vamos a continuar con el tema del fascismo italiano. Bueno, en primer lugar tendríamos que decir que Italia, una vez que termina la Primera Guerra Mundial, recordamos que estaba en el bando vencedor, pues cree que ellos han obtenido una victoria, pero una victoria muy mutilada, porque ellos pensaban obtener unos grandes territorios a costa del Imperio Austrohúngaro y de Alemania, y resulta que no lo van a obtener. A todo esto habría que unirle los grandes problemas económicos que va a mantener o que va a sufrir Italia durante los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque la industria, que había sido prácticamente una industria de guerra durante los años desde 1914 a 1918, tiene que volver a reconvertirse a lo que anteriormente había sido. De manera que miles de obreros van a ir al paro. Además, se va a disparar la deuda y el Estado va a tener que hacer la deuda, la inflación, y el Estado va a tener que hacer frente a todos estos problemas. Como consecuencia, como pasa en cualquier país, cuando el paro sube muchísimo en cualquier territorio, pues lógicamente la situación social, la crispación social, también se convierte en una crispación en una situación muy tensa. ¿De acuerdo? En las ciudades eran frecuentes pues las huelgas, que generalmente acababan en enfrentamientos entre los trabajadores y la policía. En el campo la agitación también era parecida. Estábamos en un momento en el que el anarquismo estaba cuajando también dentro del campesinado, ocupando las tierras de los propietarios. Y a todo esto habría que unir lo que estaba ocurriendo en ese momento en la Unión Soviética con la victoria de la revolución, y el temor que había en Italia de que ese comunismo implantado en la Unión Soviética con Lenin llegara a implantarse también en la Italia. A todo esto hay que unirse que el ejecutivo, es decir, el poder ejecutivo italiano, demostraba muchísima debilidad. Prácticamente no tenía prestigio dentro de la población italiana y no fueron capaces de acabar con esa agitación social que era tan patente en el mundo italiano. En estas circunstancias vamos a encontrarnos con dos partidos políticos, los característicos de toda esta época en Italia, que eran el Partido Socialista y el de los católicos, pues y el surgimiento de un nuevo partido que va a ser el de los fascis de combattimento, encabezado por Mussolini. Bueno, no es un partido en un principio. En un principio vamos a ver que aparece de una manera hasta que después se convierten en partidos políticos, después lo veremos. Estos estaban integrados principalmente por ¿quiénes? Pues por excombatientes, que una vez que termina la guerra se encuentran sin trabajo, que se van a dedicar básicamente a reprimir las huelgas y las manifestaciones obreras. Se puede decir que estaban al servicio casi de la patronal de la época. Su popularidad fue en aumento porque eran los que estaban manteniendo el orden, teniendo en cuenta que las fuerzas de seguridad del Estado no lo hacían, lo que hemos dicho antes de la debilidad del poder ejecutivo italiano. En 1921 es cuando va a surgir ya el partido, fundado por Mussolini, el Partido Nacional Fascista, ¿no? Y anexas a este partido van a surgir lo que son las camisas negras, que son las fuerzas paramilitares que se encargaban de reprimir o de enfrentarse a socialistas y a comunistas, ¿vale? A partir de 1922 ya Mussolini empieza a tener muchísimo poder. ¿Por qué? Porque empieza a ganarse la simpatía de la patronal, de los grandes empresarios italianos. Lo ven a él y a sus camisas negras como los únicos garantes de la seguridad de sus propiedades, más incluso que a las del propio Estado. De manera que van a hacer grandes donaciones, subvenciones a su partido político, en este caso, como hemos dicho, al Partido Nacional Fascista. Lógicamente los militares van a apoyar, o buena parte de los militares van a apoyar también a este partido, a este nuevo partido, al fascista. Bueno, el caso es que el 1 de agosto de 1922 se va a declarar una huelga general y Mussolini va a presentarse, a tanto él como su partido, como los únicos que van a ser capaces de poner freno a este movimiento de huelga. El Ejecutivo, a través de las fuerzas de orden de seguridad, no es capaz de imponer el orden, pero en cambio Mussolini, con su partido
fascistas y las camisas negras consiguen acabar con esa huelga general que queda definitivamente desarticulada. Viendo el poder que están alcanzando, gracias a esas subvenciones de la patronal, de los grandes empresarios, Mussolini lo que decide es hacer la llamada marcha sobre Roma. Una marcha sobre Roma para convencer al rey, a Víctor Manuel III, de que tenía que entregar el poder al único que realmente estaba imponiendo el orden dentro de la sociedad italiana, que era Benito Mussolini. Tenemos en cuenta que Mussolini quiere el poder sin que haya por medio elecciones. A Víctor Manuel realmente tampoco le importa mucho. ¿Por qué? Porque Víctor Manuel no es una persona que esté muy de acuerdo con el parlamentarismo, está muy temerosa del ascenso del movimiento de izquierda, recordaba muchísimo lo que estaba o lo que había ocurrido en la antigua Rusia, nueva Unión Soviética, con el zar, y lo que no quería era que los movimientos comunistas se asentaran en Italia. De manera que en octubre de 1922 el rey Víctor Manuel le entrega el poder a Benito Mussolini. Para que os hagáis una idea, posteriormente en España, en 1923, va a pasar algo muy parecido, no tan a lo bestia, pero muy parecido, con la implantación en España de la dictadura de Primo de Rivera, bajo el auspicio del propio rey de España, Alfonso XIII. Ya lo veréis el curso que viene en Historia de España. ¿Cómo va a construir Mussolini su estado fascista? Bueno, lo primero que va a hacer es sustituir lo que hasta ese momento era una monarquía, un estado de carácter liberal, en una dictadura de carácter fascista, dictadura porque el poder va a estar únicamente en sus manos, aunque siga existiendo el poder del rey, el rey ahí no pinta absolutamente nada, todas las decisiones las toma Mussolini. Lo que va a hacer es manipular primero todas las instituciones, el sistema electoral, de manera que el Partido Nacional Fascista gane las elecciones en 1924 con una gran victoria, haciendo esas trampas mediante el sistema electoral. A partir de ese momento, cualquier intento de un partido de la oposición con hacerse del poder va a ser totalmente aplastado. Llega a ser tan grande ese dominio del partido fascista y ese control de la oposición que llegan a asesinar a uno de los líderes del Partido Socialista Italiano, a Matteotti, con todo el escándalo que ello supuso en aquella época. Bueno, una vez que acaba con socialistas y también con comunistas, el ejemplo de Matteotti es el más conocido, pero intentó acabar acabó con toda la oposición, socialistas y comunistas, lo que va a intentar es construir un Estado que sea fuerte y totalitario. Así que lo primero que va a hacer, lógicamente, como cualquier dictador, es suprimir la libertad de prensa por un lado y la libertad de reunión. De esa manera controla todo el pensamiento en la sociedad italiana. Y lo segundo, perseguir, como hemos dicho antes, a todos aquellos políticos que no fueran fascistas. Luego, en 1926, aumenta los poderes del primer ministro y legisla mediante decretos leyes. No tiene ya prácticamente que pasar por el Parlamento. Cualquier decisión de Mussolini no es necesaria que pase por el Parlamento, sino que inmediatamente se convierte en ley, convirtiéndose a partir de ese momento ya sí oficialmente en un Estado plenamente fascista y totalitario. Se le va a llamar a partir de entonces el duque, traducido al latín, es el jefe indiscutible de Italia, al que incluso se llegaba a decir que jamás se equivocaba. El duque siempre tenía la razón, nunca se equivocaba. Va a crear, como cualquier estado totalitario, una organización para la represión de todos los que sean antifascistas. Esa institución va a ser la OVRA, que es OVRA, que es de carácter policial y se va a encargar de ese control y esa represión de todos los que piensen distinto al régimen de Mussolini. Además, va a firmar en 1927 la Carta de Ovar. ¿En qué consiste esta? Pues significa que a partir de este momento los sindicatos son sustituidos por corporaciones que van a recordar mucho a los gremios de época medieval. Y luego otro pacto muy importante es la firma en 1929 del Pacto de Letrán, o del Concordato de Letrán, en el que el Estado italiano concede, entre comillas, la independencia al Vaticano, pasa a ser a partir de ese momento el Vaticano un Estado independiente, mientras que el Papado
reconoce al Estado de Mussolini, al gobierno de Mussolini, como el oficial del Estado italiano. En cuanto a la población, lo que va a hacer Mussolini es adoctrinarla dentro de ese movimiento fascista. ¿De qué manera? Bueno, los niños van a entrar en grupos que se les llamaban los valillas, las niñas en otro grupo que se llamaban las pequeñas italianas, los universitarios tienen que formar parte de los grupos universitarios fascistas y luego además vamos a tener una organización que se encarga de controlar todo lo que es el ocio, que son las óperas nacionales dopo lavoro. El modelo económico que va a llevar a cabo el régimen de Mussolini va a ser el de la autarquía, que consiste básicamente en una intervención muy importante en la economía del Estado italiano para acabar con el paro. ¿Cómo? Pues por ejemplo, desecando pantanos, construyendo autopistas, electrificando las redes ferrocarriles, construcción de edificios gubernamentales y colosales, y de esa manera intentar acabar con ese paro tan importante que había sufrido Italia una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial y estamos en los primeros años de la década de los años 20. El próximo apartado que veremos será el del nacionalsocialismo alemán de Adolf Hitler.